Estamos de vuelta con más en Noticias Telemicro y tras ser extraditado procedente desde España, el acusado de dirigir una supuesta red de narcotráfico en la región este del país, Jesús Pascual Cabrera Ruiz, será enviado ante la justicia de la Romana y se pedirá medida de coerción por la acusación de tráfico de drogas, lavado de activos y violación de la ley de armas. Así lo informó la Procuraduría General de la República al confirmar que Cabrera Ruiz fue traído al país la noche de este lunes, extraditado de España, donde fue capturado el pasado año por la Interpol. El imputado se encuentra en la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, desde la cual será trasladado en el plazo constitucional de las 48 horas a la Fiscalía de la Romana, allí para solicitarle medida de coerción consistente en prisión preventiva. Y el Movimiento Verde movilizará a la población en los barrios y comunidades para luchar por reivindicaciones sociales y el fin de la impunidad. El barrio Capotillo del Distrito Nacional será el escenario de manifestaciones pacíficas este domingo. Nuestro compañero José Luis García nos cuenta más de lo que sucederá ese día. Veamos. Hace unos años, con solo mencionar el nombre Capotillo, la mayoría pensaba en enfrentamientos a tiros entre policías y manifestantes, donde resultaban muertos y heridos, las piedras, desorden, escombros en las calles y vidrios rotos. Hoy la realidad es otra. Diferentes organizaciones sociales y comunitarias se unirán de manera pacífica a reclamar al gobierno un sinnúmero de obras sociales pendientes para la barriada. El próximo domingo, todas y todas nos veremos vinculados a caminar, a saludar a la gente de Capotillo con el Movimiento Verde y que se resuelva de una vez para siempre, que se destierre de la República Dominicana la impunidad y la corrupción. Las demandas incluyen que no se privaticen los servicios de salud en el nuevo Hospital Morgan, el equipamiento de las 10 unidades de atención primarias estipuladas por Salud Pública para el sector Capotillo. Así también la construcción de un polideportivo, el cese de los apagones y el patrullaje policial y militar para combatir la delincuencia. Ampliación del Liceo Capotillo, la construcción de la Escuela de los Manguitos y la construcción de 2 estancias infantiles. Estas 2 últimas obras presupuestadas por el Ministerio de Educación desde hace 3 años. El próximo domingo 14 de mayo, las organizaciones comunitarias y sociales de Capotillo realizarán una marcha concentración para exigir demandas sociales y el fin de la corrupción y la impunidad. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, y hablando de manifestaciones, precisamente la coordinadora de los gremios de la salud amenazó con iniciar una jornada de protestas en los próximos días en reclamo de que el gobierno cumpla con los acuerdos arribados el pasado día 16 de agosto de 2016. Representantes de los gremios de salud señalan que solo 2 de los puntos acordados han sido cumplidos de un pliegue de demandas de más de 10 puntos. Exigimos que se cumplan definitivamente todos los acuerdos firmados, porque de no ser así, pasado este mes de mayo, entonces vamos a iniciar un método de lucha. Falta lo que es cambio de designación, faltan los nombramientos, que se pensionaron más de 2.000 enfermeras y que antes faltaban 10.000, antes de las pensiones. ¿Tú te imaginas ahora con esas 2.000 que se pensionaron? Más los otros profesionales, que pensionan también. No se han nombrado a nadie, porque ellos lo que reclaman y dicen que no tienen presupuesto. Podríamos, si ustedes me... Exigen además la agilización de la remodelación y reconstrucción de más de 56 hospitales que en algunos casos tienen varios años en proceso de remodelación, así como también mejoren las condiciones de vida del personal de la salud. Bueno, el crecimiento de la economía dominicana durante el primer trimestre del año 2017 ha generado la mayoría de los empleos en el sector informal, lo que se traduce a un crecimiento de baja calidad, a juicio del director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Dentro del contexto en que se desarrolla la economía dominicana y como las tendencias globales, es un crecimiento que nosotros lo saludamos. El economista coincide con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, en las proyecciones de este año, si los precios del petróleo se mantienen estables, así como la tasa cambiaria.
Amigos, y hoy en las internacionales, en Francia se alistan pues para la transición de mando. Anabel de la Rosa nos comenta esta y otras informaciones del mundo. Buenas tardes, paso contigo, Anabel. Hola. Muchas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. Emmanuel Macron enfrenta grandes retos tras su ascenso al poder en Francia. Según expertos, requiere más que buenas intenciones para cumplir con sus promesas electorales. Emmanuel Macron trabaja a contrarreloj en la formación de su gobierno de cara al traspaso de mando. La transferencia de poder a Macron ocurrirá el domingo, anunció el presidente saliente François Hollande. Macron ya se está preparando para su nueva tarea. Dejó su comportamiento jovial de campaña y adoptó una apariencia más de estadista en sus primeras apariciones después de su triunfo. En Corea del Sur acuden a las urnas este martes para elegir a su nuevo líder tras la destitución de la expresidenta Park Geun-hye, acusada por corrupción. El líder del Partido Democrático de centro-izquierda, Moon Jae-in, favorable a un acercamiento con Pyongyang, está a la delantera en los comicios de acuerdo a un sondeo a pie de urna. El ex abogado especialista en derechos humanos asume el poder en momentos de máxima tensión en la península coreana. La parte oriental de Canadá sigue afectada por las fuertes lluvias que azotan la zona desde hace 3 semanas. En Quebec, las autoridades declararon estado de emergencia y más de 1.500 personas fueron evacuadas de sus hogares. Según las autoridades, se trata de las peores inundaciones en décadas. Escuelas y edificios gubernamentales permanecen cerrados y unos 1.200 soldados han sido desplegados para ayudar a la población. Fuerzas antimotines chocaron con opositores venezolanos que buscaban llegar al centro de Caracas en una protesta contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien desde hace más de un mes enfrenta una ola de manifestaciones que han dejado 36 muertos. Y el mar Mediterráneo se ha vuelto a convertir en tumba para 245 personas que intentaban llegar a Europa. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, los 2 naufragios han ocurrido en los últimos días en la ruta marítima que une Libia con Italia. A esta tragedia se suma el naufragio del pasado viernes de una lancha neumática que se dirigía a las costas italianas con 132 personas a bordo. Y finalizamos en México. El estallido de una vivienda donde se almacenaba pirotecnia en la localidad de San Isidro ocasionó la muerte de al menos 14 personas, entre ellas 5 niños. En el accidente, 30 personas resultaron heridas, la mayoría con quemaduras de 2º y 3er grado. Con esta información concluimos. Paso contigo, Rafaelina. Muy buenas tardes. Qué penosa esta tragedia ocurrida en México. Gracias, así está el mundo, Anabel de la Rosa. De esta manera nos vamos a una brevísima pausa. Ustedes no se muevan. No se pierda luego de la pausa. Sabrán las promesas que hace el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la UAS. Ya les contamos.